desaceleración económica? ¿Ha escuchado el término en los días recientes? Durante los próximos 30 minutos, Sergio Recinos, presidente en funciones del Banco de Guatemala, Óscar Monterroso, gerente económico también del Banco Central, y el economista Eric Coyoy explicarán el significado de este fenómeno y cómo le impacta en su diario vivir. Los invitamos a enviar sus preguntas y comentarios a través de nuestras plataformas digitales como Facebook Live y prensalibre.com. Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a Prensa Libre, al programa Diálogo Libre. Y pues como ya lo expusimos en la entrada del programa, el objetivo es discutir respecto del tema de la desaceleración económica, de lo cual se ha estado hablando en los últimos días. Y la primera pregunta es, ¿qué y cómo se explica una desaceleración económica? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los lectores de Prensa Libre. Una desaceleración en términos generales es una, en este caso de la economía, es una baja que se está dando en el crecimiento económico. Nosotros al inicio de año dijimos que Guatemala iba a crecer entre un rango de 3.1 y 3.9% el PIB. En el mes de abril, como siempre, hacemos una revisión de estos indicadores y con base a las encuestas, los indicadores de corto plazo, etcétera, rectificamos ese crecimiento. En ese momento, finales del año pasado, inicios de este, nosotros considerábamos con base a las cifras y a los indicadores usuales que el crecimiento podría estar en torno al techo, es decir, más cercano a un 3.9, un 3.8%. Y más recientemente, también con base a los indicadores y a las cifras más recientes, nosotros consideramos que el crecimiento siempre va a estar en el rango, pero probablemente ya más cercano al valor central, es decir, a un 3.5%, 3.5, 3.6. Entonces, ahí precisamente se da el fenómeno de desaceleración, porque si estábamos pensando en un 3.9, un 3.8 y ahora en un 3.5, un 3.6, quiere decir que hay una disminución, en este caso leve, pero que al final sí la hay. Esa es una desaceleración económica. Licenciado Coyoy, ¿cuáles son los principales impactos directos o primarios que representa esta terminología que nos acaba de explicar el licenciado Recinos de la desaceleración económica? ¿Qué impacto, qué aspectos son los más inmediatos al ciudadano común y corriente? Licenciado, buenas tardes. Bueno, hay que distinguir, en primer lugar, que los efectos no siempre son los mismos, varían en función de las causas. En este caso, en este año en particular, estamos hablando de un fenómeno a nivel mundial. Ya es un problema no solo de Guatemala, prácticamente del mundo entero. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son los organismos que se encargan de estudiar esos aspectos, ya plantearon en abril y en junio una revisión hacia la baja de las expectativas de crecimiento económico mundial, lo que significa menores flujos de comercio y menores flujos de inversión hacia los países. ¿Cómo nos está afectando en Guatemala? Tenemos una caída al mes de mayo en nuestras importaciones, nuestras compras al exterior y en nuestras exportaciones, las ventas al exterior. Está afectando la menor exportación a los cultivos agrícolas, azúcar, café, cardamomo y caucho natural. Y la minería, pues que ya viene en una tendencia decreciente desde hace varios años. Así es que se están viendo afectados estos sectores productivos. Habrá que ver en el mediano plazo si eso implicará alguna merma en las extensiones cultivadas. Por el momento no, ¿verdad? Porque no era una baja esperada, pero habrá que ver si en el mediano plazo eso no puede implicar una merma en las extensiones cultivadas. A Guatemala le está favoreciendo un factor que es el de las remesas familiares. Las remesas familiares tienen un crecimiento de 19% en el primer semestre, o sea, casi la quinta parte más de lo que ingresaron el año pasado. 3.500 millones en el semestre, eso está posibilitando mucho que el consumo nacional no se vea tan afectado. Pero al mismo tiempo tenemos otro problema, el alza de precios. Aunque la inflación mundial está controlada, en Guatemala tenemos un problema de alza de precios muy importante en canasta básica de alimentos. 11% de aumento del costo de la canasta básica de alimentos en un año. Eso implica pérdida de poder adquisitivo de la población que mantiene un ingreso fijo y es lo que más está afectando
a la población. Aquí hace falta un estudio por parte de las autoridades económicas, qué es lo que está causando esa alza de costo en la canasta básica de consumo, porque indudablemente está afectando más a la población de más bajos ingresos. Ya la PDH denunció especulación en la distribución de gas, habría que estudiar qué otros factores están afectando el consumo. Quizá en ese aspecto me gustaría regresar a la función básica y al fundamental que es del Banco de Guatemala, que es el tema del control de precios. En ese aspecto, y que ya vimos una inflación en junio de 4.43%, si no estoy equivocada, que está en el nivel dentro de la meta establecida, pero que se está viendo que va repuntando. ¿Qué es la política que el Banco de Guatemala está adoptando en este tema en específico? Bueno, efectivamente el Banco de Guatemala, su objetivo fundamental es la estabilidad en el nivel general de precios. Y para ello cuenta con instrumentos, especialmente lo que se denomina operaciones de mercado abierto. Y estas hay desde de un día, digamos, son las denominadas overnight, hasta por fechas de vencimiento, 2 años básicamente. Y el Banco de Guatemala se mantiene activo, tratando de esterilizar cualquier excedente de liquidez que pueda surgir en la economía y que pueda presionar los precios. Pero la inflación se ha acelerado. Las estimaciones de los cuerpos técnicos, aún con el dato que usted menciona, de 4.43, que es efectivamente la inflación a junio, consideramos que al finalizar el año, por cuestiones estacionales, podría ir cerrando alrededor del 4%, es decir, cercano o muy cercano al valor central de la meta establecida por la autoridad monetaria. La meta es de 4% más menos 1%. Entonces, creemos que al final la inflación pues, va a ser más o menos en ese dato. Y tal vez recordar, la inflación al final del día es un fenómeno generalizado, es decir, que hay productos que suben, pero hay productos que bajan. Y el dato que le estoy dando es al final un promedio que recoge todas las alzas y todas las bajas. Hemos determinado, el Banco de Guatemala y también el Fondo Monetario Internacional recientemente coincide con los cuerpos técnicos del banco, en el sentido que son aproximadamente 10 productos los que han estado incidiendo y acelerando el ritmo inflacionario. Básicamente son productos que devienen del agro, son frutas y verduras, entre ellos el tomate, la cebolla, la papa. Entonces, pareciera que es un tema de oferta. Digamos, ahí obviamente es importante aumentar la oferta de estos productos que de alguna manera ha disminuido por, como decía Eric, por factores, entre otros, climáticos. El año pasado hubo una sequía al finalizar el año y eso afectó especialmente al tomate. Pero sí no es un tema de demanda, digamos, de que hay un excedente de liquidez. Y en ese sentido, pues el Banco Central y la Autoridad Monetaria, Junta Monetaria, están siempre muy atentos para, si es necesario, tomar las medidas pertinentes. Que de hecho, hace una semana la decisión de Junta Monetaria respecto a la tasa de interés, que es uno de los líderes, que es uno de los instrumentos fundamentales, la decisión fue mantenerla en el mismo nivel, después de analizar el balance de riesgos de inflación que contiene todos los factores externos que también mencionaba Eric y los factores internos. Yo tal vez quisiera hacer una pregunta más para el consumidor de a pie, el ciudadano, el guatemalteco de a pie, que si bien es cierto, pues ahorita nos están hablando que al parecer son muchos factores externos, ¿verdad?, los que están impactando, y el tema de precios que tiene que ver con el tema nacional, pero ¿cómo se le explica a una persona que su salario probablemente no sube en la misma función que suben los precios? O sea, ¿cómo se le explica y que finalmente esa desaceleración igual le va a impactar? O sea, ¿cómo lo entiende el ciudadano al final del día? Esa desaceleración, ¿cómo me impacta a mí en mi diario vivir? Si al final los precios siguen subiendo, o sea, no hay... las condiciones son externas y van a continuar de esa manera. Bueno, sí hay que tomar en cuenta que el ciudadano común lo vive en el día a día, ¿verdad? No, esta es una economía que no genera suficientes oportunidades de empleo, ni aún cuando está creciendo bien, y menos ahora que no está creciendo bien. 70% del empleo informal claramente así lo confirma.
Lamentablemente nunca hemos tenido una estrategia de crecimiento económico generadora de empleo masivo. Hay algunos sectores que sí se han visto favorecidos y generadores de empleo, como la maquila, ahora call centers para jóvenes, pero es algo muy focalizado para ciertos segmentos, pero no para la mayoría de la población. Así es que acá el reto en este contexto es quizás para las autoridades económicas plantearse nuevos modelos de crecimiento, nuevos estímulos que desde el Estado se puedan dar para la actividad productiva que sea generadora de empleo masivo, ¿verdad? Tenemos el reto de la formulación del Plan para la Prosperidad con la cooperación de los Estados Unidos de América, pero hasta el momento no se ha conocido ningún planteamiento distinto que plantee opciones a la mayoría de la población, sobre todo la rural, que es la que se ve obligada a migrar, ¿verdad?, ante la falta de oportunidades de empleo en el país. Y luego, si se consigue un empleo, este es precario, con un bajo ingreso y que se pierde pues paulatinamente con el alza de precios, ¿verdad? Prácticamente, supongamos una persona que gana el salario mínimo, tuvo un 5% de aumento en diciembre, pero ya ahorita a junio el costo de la canasta de alimentos subió a 11%, ya perdió la capacidad de compra que pudo haber ganado con el aumento del salario mínimo, si es que lo recibe, ¿verdad? Lamentablemente sabemos que no es así, la mayoría de la población gana por debajo del mínimo, así es como sufre las consecuencias no solo del menor crecimiento económico que ahorita tenemos, sino de un modelo de desarrollo económico que no genera oportunidades de empleo. Licenciado Monterroso, y para ustedes, ¿cuál sería ese modelo económico que habla y se refiere el licenciado Érico hoy para incentivar e impulsar esa economía? Aunque sabemos que no es parte de su competencia, pero ¿cuáles creen ustedes que podría ser esos motores económicos que realmente sea la senda, el desarrollo para que sea un crecimiento económico sostenible, por lo menos del 4%? Bueno, toda la literatura y la experiencia internacional que hemos visto en todo el mundo es muy clara y contundente en que para crecer más necesitamos mejorar el recurso humano. Y eso se denomina educación, no solamente en términos de cobertura a nivel primario, a nivel secundario, sino que el mercado pueda ofrecer las distintas carreras universitarias que pueden brindarle más valor agregado a todos los sectores, a la agricultura, a la industria, comercio, telecomunicaciones, electricidad, banca, etc. El otro aspecto relevante se refiere a la inversión. Para poder crecer más, se necesita que la inversión en el país, principalmente privada, sea mayor. Cito algunos datos. De acuerdo a las cuentas nacionales, que son los registros y la compilación que tiene el Banco de Guatemala, en Guatemala, por cada quetzal de generación de PIB, únicamente invertimos 14 centavos. México invierte 22 centavos. Brasil invierte 23 centavos. Brasil, a la par de Chile y Perú, cifras equivalentes. Yo les podría decir entre 20 y 25 centavos. Ahora bien, ¿en qué vamos a invertir? Ese es el otro tema importante. Pues en infraestructura. Eso significa mejorar puertos, eso significa mejorar todo el tema de logística, eso necesita mejorar aeropuertos, caminos vecinales, carreteras, para que la economía sea más productiva. En adición, se necesitan también ciertas reformas en cuanto al clima de negocios. Y ahí tiene que ver que la regulación en términos de las licencias, por ejemplo, de construcción, los permisos se agilicen y podamos tener una economía en la que el recurso humano está mejorando, porque la mano de obra, recordemos que Guatemala es intensivo en mano de obra, tenemos 16 millones de habitantes y la población económicamente activa son 6.5 millones, somos intensos en mano de obra, entonces tenemos que mejorar. En resumen, recurso humano, el tema de la inversión y lo relativo al clima de negocios y certeza jurídica. Licenciado, pero ese es un discurso que hemos venido escuchando desde hace 30, 40, 50 años. Realmente hay condiciones para generar el debate, para crear esas condiciones que usted menciona a continuación. Y yo tal vez quisiera agregar, tenemos una gráfica que no sé si nos la puede poner la producción, que tenemos, la gráfica sobre el crecimiento de los últimos de 2016 de 2006 y la proyectada 2017, en donde tuvimos crecimientos de 6.3% en un año, que es el 2007, si mis gráficas no es esta gráfica,
donde tendremos un crecimiento de 6.3%, 2005 fue 5.4%, pero y hemos tenido ciclos muy para arriba y muy para abajo. Entonces, ¿qué condiciones habían en esa oportunidad que nos permitieron llegar a ese crecimiento? Y el planteamiento suyo sigue siendo el mismo, o sea, en esa época era el mismo y en esta época sigue siendo el mismo, o sea, tiene que haber mano de obra calificada, tiene que haber condiciones para la inversión, pero tuvimos crecimientos, llegamos a tener crecimientos grandes, importantes, porque hoy, digamos, no se logra con el mismo dinamismo. Bueno, en esos 2 años que usted cita, Marisela, hay varios elementos. En primer lugar, la inversión total respecto al PIB no era del nivel actual, sino que estaba entre 15 y 16%, es decir, 2 centavos más del peso que tenemos actualmente. Y el entorno internacional era benigno. ¿Por qué? Porque nosotros lo llevamos a tener precios internacionales de los commodities, especialmente el café, que llegó a $275 el saco, y hoy estamos cotizando 140. Azúcar, precios de 30 y ahorita tenemos a 17. Esos son elementos externos y locales que hicieron que la actividad económica creciera. Ahora, sí hay que destacar algo que es clave, independientemente de los años de mayor crecimiento con el crecimiento modesto. Estabilidad macroeconómica, tanto en periodos de ese crecimiento acelerado como del crecimiento modesto. Y eso es algo que debemos de rescatar todos los guatemaltecos en temas de tasas de interés, de tipo de cambio e inflación. Tal vez complementando eso, y muy breve, efectivamente uno de los motores de crecimiento antes de 2008, antes de la crisis, fue el sector externo, exportaciones. Entonces veíamos la economía mundial y el comercio mundial venía creciendo a tasas bastante importantes. Luego de la crisis, y hay varios estudios que lo confirman, lo que se denomina PIB potencial de las economías desarrolladas y en desarrollo ha disminuido para todas, porque hubo una baja en la economía global y definitivamente Guatemala, siendo un país pequeño, pues obviamente se ve impactado. Y un complemento en cuanto a las acciones que se están tomando en el corto plazo, yo creo que es importante informarles. El Gabinete Económico ha estado trabajando en una estrategia tratando de identificar factores en un horizonte de corto, de mediano y largo plazo que sean viables y prácticos, que permitan potencializar el crecimiento y generar mejores oportunidades de empleo. Entonces, gracias. No, eso solo lo estamos viendo la otra semana y se dará a conocer en un par de semanas. Gracias. Sí, efectivamente, aquí es donde yo insisto en el tema del modelo de desarrollo. Desde los finales de los años 80, principios de los 90, se impulsó en Guatemala el modelo basado en exportaciones y todos los incentivos desde el Estado han venido principalmente orientados a impulsar exportaciones. Si ustedes revisan el crecimiento económico desde el año 90 hasta la fecha, el crecimiento promedio es 4%, o sea, hemos estado cuarto de siglo en el 4%. El 2007 fue una excepción totalmente externa, fue el año previo a la crisis, estaba la burbuja por reventar, así que no es un dato que nos permita decir que tuvimos un logro. Pero ¿qué pasa? Si usted revisa el crecimiento de más atrás, en los años 70, el 6% sí era una cifra más común. En los años 70 casi que ese fue el promedio de crecimiento en esa década. Pero era porque el modelo de desarrollo era distinto. Claro, tenía sus debilidades, que fue todo el modelo de sustitución de importaciones que favoreció la industrialización de Guatemala. Si revisamos hoy, esa industria prácticamente ya no existe. Toda la producción de alimentos y industria liviana que Guatemala logró en aquellas décadas, hoy ya no está. Se fue a México principalmente, ¿verdad? Ahora nos traen toda la producción mexicana, todo el consumo mexicano para acá. Entonces ahí es donde está el elemento del tema de visión de desarrollo, qué es lo que queremos impulsar, qué es lo que realmente va a favorecer más a la población, no solo a unos sectores como ha sido, sino realmente una estrategia de crecimiento, un modelo distinto que permita alcanzar resultados distintos, como dicen comúnmente, ¿verdad? Pero si seguimos insistiendo en la estrategia de fomento de exportaciones, que ya tenemos 25 años haciendo,
y hemos logrado lo que tenemos, 4% de crecimiento anual en un cuarto de siglo, creo que sí necesitamos plantearnos perspectivas distintas y por supuesto no corresponde solo al Banco de Guatemala, pero sí a las autoridades económicas del país. Esta es una oportunidad, por eso lo decía, está el requerimiento de formular el Plan de Alianza para la Prosperidad, que se esperaría sea una nueva estrategia de crecimiento y no solo otro documento que justifique donaciones y préstamos externos, ¿no? Vamos a tener que ir a la primera pausa, así que esperamos que las personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales envíen sus dudas y preguntas para que ustedes las puedan responder. Regresamos. Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate y mucho. Lee, investiga, piensa. Que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido. Sé libre cuando quieras y como quieras, pero hazlo, infórmate. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Regresamos a nuestra conversación con ejecutivos del Banco de Guatemala y con el analista Eric Oyoy. Y la pregunta es, nos quedamos en el tema de que es necesario el planteamiento de un nuevo modelo económico. Y tenemos más o menos claro todos aquí, creo, que esto no es un planteamiento de un gobierno, sino que es un planteamiento de una política nacional que debería de trascender tanto partidos específicamente, ¿verdad? Porque aquí pues es muy fácil cambiar de partido cada 4 años, pero ¿ustedes creen o cuál sería su recomendación para este gobierno de que se empiece a plantear algo? ¿Por dónde deberíamos de empezar para efectivamente cambiar estas cifras y no esperar seguir con ese 4% de promedio de crecimientos? Bueno, o si han tenido algún acercamiento, digamos, para poder plantearlo. yo le mencionaba que el Gabinete Económico está trabajando, pero ese es un tema de corto plazo. Yo creo que definitivamente, mire, el modelo de desarrollo de sustitución de importaciones pues tuvo sus partes positivas. Efectivamente, la economía centroamericana creció a tasas de alrededor del 6%. Era otra época. Tuvo muchas críticas, especialmente el tema de la industria infante, le decían, porque nunca creció. Pero definitivamente yo creo que también tuvo cosas muy positivas. El modelo de crecimiento basado en exportaciones, bueno, en su momento decían bien los tigres asiáticos, ese es el modelo a seguir, que crecieron en 40 años sustancialmente. Pero y yo creo que muchas de las economías se intentó seguir este modelo que estuvo en boga posteriormente al de sustitución de importaciones. Y creo que tuvo sus cosas positivas o tiene sus cosas positivas, pero también obviamente tiene sus cosas negativas. Creo que cualquier modelo debe basarse en el aumento de la productividad y en la inversión en capital humano. Se menciona educación, salud, caso de Guatemala, seguridad, y inversión en infraestructura, de manera que se busque un retorno mayor al que se está invirtiendo, especialmente con recursos públicos. Entonces yo creo que definitivamente hay que sentarse con un estudio y con los guatemaltecos en un diálogo serio para repensar el modelo de crecimiento que queremos, que muy probablemente puede ser un modelo mixto.
Pero definitivamente sí, digamos, crecer a tasas de 4% no es suficiente. Es un crecimiento positivo, pero definitivamente una economía como la de Guatemala, que tiene una tasa de crecimiento poblacional de 2.4, 2.5%, requiere de crecer a tasas mayores, pero tampoco es una cosa sencilla. Y los factores externos definitivamente influyen, ¿no? Sí, efectivamente, yo hacía referencia al tema del Plan para la Prosperidad, que prácticamente Estados Unidos ha presentado como una condicionante al Triángulo Norte de Centroamérica para detener el flujo de niños migrantes. Es una oportunidad que se abre de precisamente replantearse el tema de generación de oportunidades de empleo, porque al final del día no es el modelo económico per se lo que importa, es que sea el modelo económico que brinde oportunidades de empleo para la mayoría de población que hoy no tenemos, ¿verdad? Ese es el gran reto que no hemos logrado resolver y que valdría la pena plantearse ahora la discusión abierta y fundamentada, como decía Sergio, de qué alternativas hay a lo que ahora tenemos y que lamentablemente no ha funcionado para la mayoría de la población y por eso precisamente la mayoría persiste en situación de pobreza. ¿Qué pasa en el sector empleo? Entonces, ¿qué es lo que no avanza y que no permite desarrollarnos ahí en el tema de empleo, licenciados? ¿Qué es lo que ustedes perciben como técnicos? Entonces, si no podemos generar esas políticas de empleo, ¿dónde está la cuña? Si podríamos, o la presa, ¿por qué no podemos generar esas condiciones de empleo? Bueno, algunos datos. De acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística, del total de la mano de obra guatemalteca, casi un 70% se ubica en el sector informal. Exacto. Y el resto, el otro 30% está en el sector formal. Pero déjenme decirles que en el sector formal se requiere cierto nivel de capacitación, cierto nivel de formación, y cito algunos ejemplos. Call centers. Hace un par de años empezamos a ver nosotros ciertas limitaciones para seguir expandiendo el tema de los call centers, porque gran parte de la población guatemalteca no maneja el idioma inglés. Y una de las razones de por qué los call centers hoy tienen centros de enseñanza internos para el idioma es justamente para formar a los jóvenes para que puedan atender las distintas cuentas que operan, digamos, en todo el mundo. Y así podríamos nosotros plantear, incluso en el sector formal, vemos que hay personas que están trabajando, pero se da el fenómeno que se llama desempleo invisible. ¿Qué significa eso? Un médico que en lugar de estar trabajando 4 horas en el San Juan de Dios y 4 horas en el Pilar, solamente trabaja 4 horas en el San Juan de Dios o en el Roosevelt. No está generando el potencial para el cual él se formó. Otro ejemplo, un médico que en lugar de estar en los establecimientos públicos o privados brindando sus servicios, está visitador médico. No quiere decir que esa sea una actividad o una profesión denigrante desde ningún punto de vista, pero la formación del médico, podría citar otros, abogados, que nosotros los vemos que están haciendo trámites cuando pudieran estar en un bufete o en alguna unidad, digamos, importante. De manera que se necesita elevar la capacitación y ahí vemos que la oferta ha mejorado. Hace muchos años solo teníamos la Universidad de San Carlos y ahora estamos contando con casi 12, 13 universidades privadas. ¿Eso qué significa? Hay más oferta y hay más demanda, pero eso no es de corto plazo. Para obtener una licenciatura o una ingeniería se necesitan mínimo 5 años y el que no ingresó a la universidad se va a quedar rezagado, va a ingresar al sector informal y la productividad que va a generar es menor respecto a alguien que esté formado. Entonces, hay que orientar políticas públicas en esa dirección. Pero en ese tema es interesante, hay varias iniciativas en el Congreso también, licenciado, que tienen que ver con generación de empleo, que podrían impulsar la generación de empleo y que están paralizadas. Una es, esta no sé si está directamente como iniciativa, pero es el tema del pago por productividad, que finalmente podría ser una alternativa de generación de empleo. Y la otra es el convenio de la OIT del 185, si no estoy equivocada, que tiene estancado en el Congreso años y que podría permitir el trabajo por horas. Sí. ¿Sería esa una alternativa también o tampoco nos resuelve mayor el problema? Bueno, en Guatemala los estudiosos del mercado laboral han identificado que de facto sí tenemos una flexibilización
Pero no completa. porque no tiene respaldo legal. Pero lo que hablaba acá el licenciado Monterroso precisamente es una flexibilización. Profesionales que tienen que aceptar ocupaciones por horas, que de hecho existe, no solo en universidades, en establecimientos privados de toda naturaleza. O sea que de facto sí ya tenemos una flexibilización. Población que gana mucho menos del salario mínimo, porque si no acepta eso, se tiene que quedar en su casa, aunque la ley diga que el salario mínimo es lo que tiene que pagarse, necesariamente, lamentablemente no se cumple. Entonces aquí tenemos un problema precisamente de que no es primero, como decía Oscar, no hay un sistema educativo que efectivamente le dé oportunidades a todos los niños y los jóvenes de ingresar a la escuela y permanecer en ella. Y segundo, no tenemos un sistema de incentivos desde el Estado que efectivamente propicie o estimule otro tipo de actividades, ¿verdad? Lamentablemente, los incentivos desde el Estado se han quedado en la maquila y ahora en call centers. Otros sectores, por ejemplo, países como Costa Rica, Panamá, tienen leyes específicas de fomento a las MIPYMES. Aquí la mayor parte de establecimientos son MIPYMES, pero no tenemos una regulación específica que trate de darles algún estímulo. Hay un pequeño fideicomiso en el Ministerio de Economía, pero realmente es insignificante a la par de las necesidades. Por eso decía yo que hay que abrir la mente a nuevos enfoques, otras experiencias. Hay otros países que algo están haciendo para no estar tan mal, ¿verdad? Porque todos tenemos problemas en el mundo, no hay país que escape de esto, pero pues no todos estamos igual. Tenemos algunos comentarios y algunas respuestas, algunas preguntas de la gente que nos está viendo en Facebook Live. Y Ezra Gal dice, en nuestro país sería muy difícil invertir porque es un país agrícola, más eso no lo hace imposible, pero no hay personas interesadas porque no hay mano de obra capacitada, que es un poco lo que hablaban ustedes. Sin embargo, hace un comentario muy puntual que dice, la situación del país es corrupción. Y aquí sí me gustaría tal vez hacerles la pregunta respecto de, ¿ustedes consideran que todos los casos de corrupción que han salido a luz desde el año pasado para este año, en el cual también empresas se están viendo investigadas, que es un sector, digamos, que ha sido poco tocado, si lo queremos ver así, a lo largo de los años, es una de las razones por las cuales también se merma un poco la inversión interna y explica mucho de lo por qué tenemos un comportamiento económico como el que tenemos? Bueno, mire, definitivamente la lucha contra la corrupción es algo que todos aplaudimos y creo que hay que seguir adelante. Lo que sí es cierto desde el punto de vista económico, obviamente se genera incertidumbre. Y esa incertidumbre no debiera de prolongarse en años, pues, porque como usted bien dice, actualmente todos los empresarios están como de la expectativa y únicamente mantienen sus industrias, sus comercios, sus negocios en el nivel, pero me imagino que están pensando dos veces si hacen inversiones nuevas. Y eso se traduce, digamos, a la hora de prolongarse en demasía, en incertidumbre y definitivamente podría desacelerar más la economía, pero yo creo que no debe mezclarse una cosa con otra, ¿verdad? En economías como Brasil, en Venezuela, mire, esa incertidumbre ha sido nefasta, pues, porque mencionamos tasa de crecimiento de 3,5 negativa, en Venezuela 12% negativo, inflaciones de 70%. Pero creo que sí son temas diferentes y no hay que perderlo de vista tampoco, porque definitivamente algo está impactando. Sí, yo creo que pues el empresario honesto no tiene por qué preocuparse. Definitivamente, al principio, a la toma de posesión del superintendente, por ahí se generó la especulación de un terrorismo tributario, pero claramente no es así. Están claramente identificados los casos que están siendo procesados y a los cuales se le están requiriendo los cobros por la vía judicial. Así es que el empresariado en general no tiene por qué preocuparse. Luego hay que tomar en cuenta, Guatemala, pues ahora lo que pasó es que se profundizó la corrupción, ¿verdad? Y se pusieron la medallita en la frente. Pero si revisamos los historiales de calificación de corrupción de Guatemala que hace el Banco Mundial, por ejemplo, en 20 años Guatemala ha estado rankeado exactamente en la misma posición, 25% de países más corruptos del mundo. O sea, no estamos hablando de un escenario sustancialmente distinto para la corrupción.
Lo que pasa que en otro escenario, pues, ha habido negocios que así han encontrado campo para florecer y ahora se están restringiendo esas posibilidades, ¿verdad? Yo creo que eso hay que tenerlo claro. Luego, lo otro, hay que tomar en cuenta un aspecto. El 30 de junio, Moody's, una de las calificadoras internacionales, emitió un comunicado, mejoró la calificación de Guatemala de perspectiva negativa a estable. Y precisamente el segundo punto por el cual Moody's reconoce la mejora es el combate a la corrupción. O sea, no hay manera de decir que la corrupción afecta negativamente. Es más, en el largo plazo es el combate a la corrupción lo que posibilita las mayores posibilidades de crecimiento económico. El caso de Corea. Corea hace 50 años tenía un nivel de desarrollo similar al de México. Veamos dónde están hoy ambos países. Tema corrupción, ¿verdad? O sea, la corrupción limita y no afecta las posibilidades de crecimiento, pero en el sentido de que mientras se permita el desvío de recursos por esa vía, el país no se beneficia. Y en todo caso, entonces, ¿qué podríamos esperar para este año si vemos que el indicador del PIB trimestral pues apenas alcanzó el 2.8% que tuvo la desaceleración? ¿Ustedes creen que puede haber un tipo de reacción, ya como lo hablaba el licenciado Recinos, de esa incertidumbre pueda acentuarse conforme a cómo vaya continuando en los siguientes meses? Licenciado Monterroso. Un indicador que nosotros le damos seguimiento es el índice de confianza. Está 50.9% ahorita en junio. Claro. Y tiene, digamos, una característica importante en el sentido que va midiendo la percepción y el sentimiento del grupo de analistas que nosotros medimos. Y efectivamente, cuando uno lo ve hacia atrás, vemos que en abril del año pasado, luego de las dificultades y todo el tema político, el índice cayó considerablemente y cambió su punto de inflexión en el momento de las elecciones. Y ahí se ha venido recuperando. Excedió y actualmente está en la zona de expansión. Sí hay un descenso porque estaba en 61.5 y ahorita está en 50.6. Tenemos que seguir evaluando. Creo que es muy prematuro si no tenemos la información adicional de las expectativas. Y aquí quisiera auxiliarme de alguna cuestión importante en términos de la encuesta de Manpower, que ellos evalúan a 620 empresas. La expectativa de empleo de las 620 empresas, según Manpower, para el tercer trimestre es un aumento de la tasa de empleo de 14%. Y curiosamente, cuando uno lo ve detallado por pequeña empresa, empresa mediana y grande, donde está la mayor expectativa de generación de empleo para el tercer trimestre, son las empresas grandes con una tasa de crecimiento de 30%. Tal vez lo otro que uno esperaría que vaya a incentivar el crecimiento es la ejecución presupuestaria del gobierno central, que a la fecha, y es normal, digamos, cada primer año de gobierno lo hemos visto, opera muy lento, especialmente el primer semestre. Nosotros creemos que en el segundo semestre pudiera haber algún repunte en esa ejecución y de alguna manera, bueno, el sector público tiene un peso de 8% en el Producto Interno Bruto y pues puede ayudar a por lo menos que no siga cayendo el crecimiento. ¿Y las perspectivas para 2017? Pensando que ya, digamos, vamos a tener un mejor segundo semestre del año en ejecución y, digamos, la estabilidad política, el tema político pudo haberse estabilizado un poquito más siendo positivos, ¿verdad? Y esperando que pues el gobierno empiece a tener ya más un norte más claro. Bueno, ¿Qué podemos esperar de la economía? En general nosotros tenemos una expectativa positiva. De hecho, la cifra estimada en este momento para 2017 en términos de crecimiento económico es un rango entre 3,2 y 4%. Es decir, 0.1% más que lo que habíamos previsto para este año. Ahí tenemos precisamente las cifras en pantalla y tenemos pues que 2016 con el rango, ¿verdad? Que ustedes hablaba, 3.1, 3.9 y 4.2, 4%. Así que les agradecemos, creo que se quedó muy corto el tiempo. Hay muchas cosas más que hablar y que decir, que con seguridad las hablaremos cuando
terminemos el programa, pero les agradecemos por su participación. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Lea en las páginas de Prensa Libre el día de mañana la entrevista completa. Feliz tarde.